El sol caía a plomo sobre las tierras de Parral, haciendo brillar las armas, las miradas y el sudor de los hombres. El aire olía a pólvora vieja, a caballo, a desconfianza. Pancho Villa, con su sombrero ancho y su mirada implacable, observaba desde lo alto de una colina el valle donde su ejército, los Dorados, se preparaba para un nuevo combate. Pero esta vez el enemigo no era extranjero. No eran los gringos. Era el ejército federal mexicano, hombres que hablaban su mismo idioma, pero que habían vendido su alma al poder de la capital. El centauro del norte no podía evitar una amarga sonrisa. «Mira nomás, Fierro», dijo con la voz ronca y una chispa de rabia en los ojos. «Mexicanos contra mexicanos. Y todo por los caprichos de unos cuantos en el poder». Fierro, su lugarteniente y amigo más fiel, escupió al polvo. «Así ha sido siempre, general. El pobre mata al pobre, mientras los ricos aplauden desde el palacio». Villa apretó la mandíbula. No respondió, solo montó su caballo, un corcel oscuro y nervioso que parecía sentir la tensión de su jinete. A lo lejos, las banderas del ejército federal ondeaban con arrogancia. Sabía que el general que las comandaba, Ignacio Barrera, había sido un viejo compañero de armas durante los primeros años de la Revolución. Peleó a su lado contra los porfiristas, hasta que el poder le cambió el alma. «Barrera era bueno con el rifle», dijo Villa casi para sí. Pero el oro lo volvió ciego. Fierro lo miró con atención. «¿Y estás seguro de que fue él quien mandó esa carta de tregua?» Villa asintió con frialdad. «Sí, pero detrás de su saludo cortés hay veneno. Barrera quiere verme caer, no en el campo de batalla, sino en la humillación». El campamento de los Dorados hervía de actividad. Algunos hombres revisaban los rifles, otros curaban caballos. Entre ellos caminaba un joven de mirada afilada y sonrisa fácil, Ramiro Castañeda, un recluta que se había unido hacía pocas semanas. Decía venir de Torreón y hablaba con pasión de la causa villista. Su lealtad parecía sincera, o quizá demasiado. «General Villa», dijo Ramiro alzando la voz mientras se acercaba con respeto, «he escuchado que el ejército federal se ha reforzado con hombres de Durango. Si atacamos por el frente, podríamos quedar atrapados». Villa lo observó detenidamente. No confiaba en los hombres que hablaban con tanta estrategia y tan poca emoción. «¿Y tú cómo sabes eso, muchacho?», preguntó con una ceja arqueada. «Tengo conocidos allá», respondió Ramiro bajando la mirada. «Me lo hicieron saber anoche». Villa lo miró en silencio. El viento levantó un remolino de polvo entre ambos. «Está bien», dijo finalmente. «Agradezco la información. Pero recuerda, en la guerra el que habla de más vive de menos». Ramiro bajó la cabeza y se retiró. Fierro, que había observado la escena, se acercó con el ceño fruncido. «No me gusta ese chamaco, general. Tiene mirada de quien esconde algo». Villa sonrió apenas. «Ni a mí, Fierro. Pero déjalo». A veces, el diablo se mete solo en la trampa. Al anochecer, un mensajero llegó al campamento jadeando, cubierto de polvo. «General», gritó, «el ejército federal avanza. Vienen por el sur, más de 500 hombres con artillería». Villa cerró los ojos un instante, sintiendo cómo la adrenalina le recorría las venas. «Entonces no esperaremos». Montó su caballo y gritó: «Dorados, a las armas. Hoy Chihuahua tiembla con nuestro rugido». Los hombres respondieron con un grito que partió la noche. En minutos, el campamento se transformó en un enjambre de movimiento. Caballos relinchando, rifles cargándose, hombres atándose el sombrero con orgullo. El sonido de los cascos retumbó mientras el ejército villista descendía por la colina, envuelto en polvo. Villa cabalgaba al frente, su silueta recortada contra el fuego del atardecer. «Por la libertad», gritó, y su voz fue seguida por cientos. El enfrentamiento no tardó en comenzar. Las primeras balas silbaron entre los matorrales. El aire se llenó de humo, gritos y pólvora. Los Dorados, aunque en menor número, luchaban con la ferocidad de los que no temen morir. Villa disparaba su pistola con precisión letal, mientras Fierro organizaba las líneas. Pero algo no encajaba.
El enemigo parecía anticiparse a cada movimiento. Cada flanco que Villa intentaba proteger era emboscado. Cada ataque sorpresa respondido con precisión. ¡Maldita sea!, rugió Fierro. Nos están esperando. Villa lo entendió al instante. Alguien había hablado. El fuego se intensificó. Desde una colina cercana, los federales descargaban artillería. Uno de los cañones estalló cerca del grupo de Villa, lanzando tierra y metralla. El general cayó de su caballo rodando por el suelo. ¡General!, gritó Fierro corriendo hacia él. Villa se incorporó con la cara ensangrentada, pero con los ojos encendidos. «No me tumba ni el demonio», gruñó. «Pero alguien aquí me vendió». La batalla se prolongó hasta que el sol se ocultó tras las montañas. Los dorados resistieron, pero el costo fue alto. Cuerpos yacían entre el polvo y el silencio. Villa observó el campo devastado, la mirada dura, la respiración pesada. «Fierro», dijo con voz baja pero firme, «encuentra al traidor. No quiero dormir esta noche sin saber su nombre». Minutos después lo trajeron. Ramiro Castañeda, el joven de mirada vivaz, con las manos atadas y el rostro pálido. En su chaqueta encontraron un pequeño medallón con el emblema del Ejército Federal y un mapa detallado del campamento villista. Villa se acercó despacio, sin apartar la mirada. «¿Cuánto te pagaron, muchacho?», preguntó con calma, aunque su voz era un cuchillo. Ramiro tembló. Yo no quería hacerlo, general. Me obligaron. Dijeron que si no hablaba, matarían a mi madre». Villa lo miró largo rato. Había rabia en sus ojos, pero también compasión. «Todos tenemos madre, hijo. Y todos tenemos una patria. Y cuando traicionas a una, pierdes a la otra». Se dio media vuelta. «Fierro, suelta al muchacho». «¿Lo deja libre, general?», preguntó su lugarteniente sorprendido. «No», dijo Villa montando su caballo. «Lo dejo con su conciencia, que pesa más que cualquier bala». Villa espoleó al caballo y se alejó en silencio, mientras el viento del desierto levantaba el polvo de la traición. En el horizonte el sol desaparecía entre tonos de sangre y ceniza. Esa noche, el centauro del norte comprendió que el enemigo más peligroso no era el extranjero, sino el que llevaba el mismo acento y el mismo polvo en los pies. El amanecer llegó lento, teñido de un rojo oscuro que parecía recordar la sangre derramada el día anterior. El viento del desierto silbaba entre las rocas y los buitres daban vueltas en el cielo, atraídos por los cuerpos que aún yacían esparcidos en el campo de batalla. Pancho Villa, de pie junto a su caballo, observaba en silencio los restos del combate. Su rostro estaba endurecido, pero en su mirada se adivinaba un fuego que no era solo de rabia, sino de decepción. «Míralos, Fierro», dijo en voz baja, con un tono que más parecía un suspiro que una orden. «Mexicanos matando a mexicanos, y los de arriba brindando con vino francés». Fierro lo observó con respeto, limpiando su rifle con calma. «No es culpa de estos hombres, general, es culpa del hambre y del miedo. Cuando el estómago ruge y el corazón se acobarda, cualquiera vende su alma». Villa asintió lentamente. «Sí, pero el alma vendida no se recupera, Fierro. Y ese muchacho, ese traidor, tenía fuego en los ojos. Era de los nuestros». El silencio se hizo largo. El sol comenzaba a calentar la arena, y los dorados recogían los cuerpos de sus compañeros caídos, los envolvían en mantas viejas y los enterraban con canciones. El eco de un corrido triste se extendía entre los cerros. Villa miró hacia el sur. «Vamos a movernos. Barrera cree que nos quebró, pero no sabe que a un hombre del norte no se le mata con pólvora, sino con olvido. Y yo no pienso morir olvidado». Horas después, en un caserío abandonado, Ramiro Castañeda, el traidor, caminaba entre sombras. Había huido durante la noche, con la culpa pegada al pecho y el rostro cubierto de polvo. Cada paso era una condena. Había creído que traicionar a Villa le aseguraría la vida, pero ahora solo sentía un vacío insoportable. Mientras bebía agua de un pozo, escuchó el galope de caballos. Se escondió detrás de unas piedras, respirando con dificultad. Un grupo de soldados federales apareció.
Entre ellos, montado con porte arrogante, venía el general Ignacio Barrera, con su uniforme impecable y una sonrisa gélida. «Castañeda», dijo sin bajarse del caballo. «Me alegra verte con vida». Ramiro salió lentamente de su escondite, con la cabeza gacha. «Cumplí mi parte, mi general. Les dije por dónde atacar». Villa no se lo esperaba. Barrera lo observó con una mezcla de desprecio y burla. «¿Y qué esperas ahora? ¿Una medalla? ¿Una fortuna?» «Solo», dijo Ramiro titubeando, «solo quiero que cumpla su palabra, que deje libre a mi madre». Barrera soltó una carcajada seca. «¿Tu madre?» «Ah, sí, la pobre mujer. Se dio media vuelta. Murió anoche. Se asustó cuando supo que su hijo era un traidor». El corazón de Ramiro se rompió como cristal. Cayó de rodillas con las manos en la tierra. «No, usted prometió». Barrera bajó del caballo y se inclinó hacia él. «Prometí que la cuidaríamos, y la cuidamos. Ya no sufrirá por ti». Sacó su pistola y, sin dudar, le disparó en el pecho. Ramiro cayó al suelo, mirando el cielo con los ojos abiertos. Antes de morir alcanzó a murmurar: «Villa tenía razón». El general Barrera volvió a montar y ordenó a sus hombres: «Recojan ese cuerpo y entiérrenlo lejos. No merece descansar en tierra mexicana». Esa misma tarde, mientras Villa y sus hombres cabalgaban hacia el norte, un mensajero llegó con noticias. Llevaba en la mano una cinta manchada de sangre, la que Ramiro solía usar para atarse el cabello. Fierro la examinó con gesto serio. «Lo encontraron muerto, general. Un tiro en el pecho». Villa lo miró en silencio, con el ceño fruncido. «No me alegra», suspiró. «Los traidores mueren dos veces, una por la bala y otra por la vergüenza». Montó su caballo y se ajustó el sombrero. «Pero Barrera...» Él sí iba a pagar. Esa noche el campamento villista se preparó para un ataque sorpresa. Villa planeaba infiltrarse en el cuartel del general Barrera en Durango. Era una misión suicida, pero su espíritu no conocía la palabra miedo. «Escúchenme bien, dorados», dijo mientras el fuego iluminaba sus rasgos curtidos. «No peleamos por venganza, sino por justicia. Ese hombre vendió a su pueblo, como Judas vendió a su Dios. Esta vez no dejaremos que el poder se ría del norte». Los hombres asintieron en silencio. Sabían lo que venía: una emboscada nocturna, sangre y la posibilidad de no volver. Pero si Villa los guiaba, confiaban en que incluso la muerte sabría su nombre. Fierro se acercó y le susurró: «General, hay rumores de que Barrera ha pedido refuerzos. Si entramos a Durango, puede ser una trampa». Villa sonrió, encendiendo un cigarro con la calma de quien ya ha hecho las paces con su destino. «Las trampas son para los que temen caer, Fierro. Nosotros somos el suelo». La madrugada los envolvió. Bajo una luna sin brillo, el ejército villista se movía como sombras entre los mezquites. No hablaban, solo respiraban y escuchaban el crujido del polvo bajo los cascos. A lo lejos se veía la luz de los fogones del cuartel enemigo. Villa levantó su mano. Los hombres se detuvieron. «Nadie dispara hasta mi señal», susurró. «Esta noche el desierto va a recordar nuestro nombre». Los dorados asintieron. La tensión era tan espesa que se podía oír el corazón de los caballos. Cuando llegaron al borde del campamento federal, Villa observó a través del catalejo. Vio a Barrera junto a su bandera, brindando con oficiales. Rió en silencio. «Mira cómo se confían los cobardes». Levantó el brazo y el aire pareció detenerse. Ahora, el rugido fue instantáneo. Los rifles tronaron, las llamas iluminaron la noche y el desierto volvió a oler a pólvora. Los dorados descendieron como una tormenta dorada, y entre los gritos y el fuego, Villa cabalgó directo hacia el corazón del enemigo. Barrera alcanzó a verlo y palideció. «¡Dios mío!», murmuró. «No puede ser», pero sí era. Era el fantasma del norte. El hombre que ni las balas ni la traición podían matar. Villa cargó su pistola y gritó con toda su furia: «Por México, por los caídos, por los traicionados». El choque fue brutal. La noche se volvió un infierno de fuego y acero.
Y en medio de aquel caos, Pancho Villa volvió a demostrar que las leyendas no se crean, se forjan con sangre. El amanecer bañó el valle de Durango con una luz rojiza que parecía salida del mismo infierno. Las llamas aún ardían en los restos del cuartel que había pertenecido al general Ignacio Barrera. Los cuerpos de los soldados federales se confundían con el humo y la arena, y el eco de los disparos aún vibraba entre las montañas. Pancho Villa, con el rostro cubierto de hollín y sangre ajena, permanecía de pie frente a la destrucción que había provocado. Su mirada, encendida como una brasa viva, reflejaba una mezcla de triunfo y tristeza. Había ganado la batalla, sí, pero sabía que la guerra contra sus propios hermanos no traía gloria, sino sombras. «General», dijo Fierro, acercándose con cautela mientras el aire olía a pólvora y muerte. «Hemos tomado el cuartel». No quedó ni un hombre de Barrera. Villa asintió sin apartar la vista del horizonte. «¿Y Barrera?» Desapareció. Algunos dicen que huyó por el arroyo antes de que entráramos. Villa apretó los puños con furia contenida. «El diablo siempre encuentra salida», murmuró. «Pero esta vez no escapará». El centauro del norte montó su caballo y giró hacia sus hombres. Su voz ronca y potente rompió el silencio. «Dorados, hoy no descansamos. Ese traidor corre entre las sombras, y nosotros somos la tormenta que lo alcanzará. ¡Viva México!». Los hombres respondieron al unísono, levantando los rifles hacia el cielo. El sonido de los cascos volvió a retumbar entre los cerros, mientras el ejército villista emprendía la persecución. A unas millas de allí, el general Barrera cabalgaba con desesperación. Su uniforme, antes impecable, estaba manchado de tierra y sudor. Su mente era un torbellino de miedo. No podía creer que Villa hubiera sobrevivido a la emboscada, ni que hubiera arrasado con su campamento en una sola noche. «Ese hombre no es de este mundo», balbuceó mientras el caballo jadeaba bajo él. «Es un demonio vestido de charro». De pronto divisó un pequeño caserío entre los cerros y se dirigió hacia allí. Necesitaba esconderse, reagruparse, encontrar aliados. Pero al llegar, lo que encontró fue silencio. Casas vacías, puertas rotas y la mirada desconfiada de unos cuantos campesinos que se ocultaban tras las cortinas. Barrera desmontó, respirando con dificultad. Entró en una vieja cantina abandonada y se sirvió un trago de mezcal. Mientras bebía, su mano temblaba. En la pared había un retrato colgado, Pancho Villa con sus dorados. Barrera lo miró con rencor. «Un bandido convertido en santo», escupió al suelo. «Pero hasta los fantasmas pueden morir otra vez». Esa misma tarde, Villa y sus hombres alcanzaron el pueblo. El silencio era inquietante, como si el aire mismo supiera lo que iba a pasar. «General», dijo Fierro, «los rastros del caballo de Barrera terminan aquí». Villa bajó la mirada hacia el polvo. Las huellas estaban frescas. «Está cerca», sonrió apenas. «El desierto no es buen lugar para esconder la cobardía». Los dorados se desplegaron en silencio, avanzando entre las casas con las armas listas. Villa caminaba al frente sin prisa, con la certeza de que el destino lo guiaba. De pronto un disparo resonó. La bala rozó su sombrero y se incrustó en una viga. «¡Emboscada!», gritó Fierro. El fuego cruzado comenzó de inmediato. Los federales, que quedaban unos 30 hombres, salieron de los edificios disparando. El polvo se levantó. El ruido era ensordecedor. Villa corrió hacia una trinchera improvisada, disparando con precisión mortal. «¡Fierro!», por el flanco izquierdo, ordenó. Los dorados se movieron como un enjambre furioso. En minutos, los federales comenzaron a caer uno a uno. Pero Barrera, escondido en el interior de la cantina, no disparaba. Esperaba el momento justo. Desde una ventana rota apuntó su rifle directamente al pecho de Villa. El centauro estaba distraído, recargando su arma. Barrera sonrió con frialdad. «Adiós, Pancho Villa». Disparó. El sonido del tiro retumbó como un trueno. Villa cayó al suelo, mientras el caballo se encabritaba.
Los dorados gritaron su nombre. El caos se desató. Fierro corrió hacia él creyendo lo peor. ¡General! ¡General! Villa abrió los ojos lentamente. La bala había golpeado una placa de metal que llevaba bajo el chaleco, un amuleto que su madre le había dado años atrás. Se incorporó furioso. ¿Así que quieres matarme, Barrera?, rugió. Pues ven a hacerlo tú mismo. Entró a la cantina derribando la puerta de una patada. El humo, el polvo y el olor a mezcal lo envolvieron. Barrera estaba ahí, pálido, con el rifle aún caliente. Villa caminó hacia él con pasos pesados. Tantos años de lucha, Ignacio. ¿Y terminas escondido como rata? Barrera levantó el arma, pero Villa fue más rápido. Le dio un golpe con el revólver en el rostro. El general federal cayó de rodillas. «No entiendes, Pancho», dijo Barrera entre jadeos. «Yo no te traicioné. Traicioné a una causa que ya no existe. Todos ustedes luchan por fantasmas. México ya fue vendido, y tú sigues peleando por un cadáver». Villa lo miró con los ojos encendidos. «Puede que México esté herido, pero mientras quede un solo hombre que no se arrodille, sigue vivo». Le apuntó con su pistola. «Y yo soy ese hombre». El disparo resonó seco. Barrera cayó hacia atrás, con la mirada perdida en el techo de la cantina. Un hilo de sangre corrió por su boca. Villa guardó el arma lentamente. Miró el cuerpo sin decir palabra. «Fierro», dijo al salir, «entiérralo con los suyos. No merece el desierto, pero tampoco la memoria». Esa noche, el campamento de los Dorados fue silencioso. Nadie celebró la victoria. Villa permaneció junto al fuego, mirando las llamas. En su rostro se mezclaban la rabia, el cansancio y una profunda tristeza. «General», dijo Fierro, «Barrera ya está muerto. Su ejército también. ¿Por qué no descansamos?» Villa lo miró y sonrió con amargura. «Porque la traición nunca muere del todo, Fierro. Siempre encuentra otro cuerpo donde esconderse». Se levantó mirando hacia el norte. «Pero mientras yo respire, sabrá que la justicia tiene rostro y nombre, y ese nombre es Pancho Villa». El viento sopló fuerte, apagando parte del fuego. El humo se mezcló con el cielo estrellado, y el eco de los cascos de los caballos resonó otra vez en la noche. Porque aunque la guerra se apagara, la leyenda del Centauro del Norte apenas comenzaba a rugir en el alma del desierto. El amanecer se extendía sobre Chihuahua como una herida abierta. El cielo, teñido de rojo y oro, parecía arder sobre las montañas del norte. En el campamento villista el silencio reinaba. Los hombres estaban exhaustos, sus caballos cubiertos de polvo y sangre seca. La batalla contra Barrera había terminado, pero en el aire quedaba un peso que ni la victoria podía aliviar. Pancho Villa, sentado sobre una piedra, limpiaba su pistola lentamente. Sus ojos, oscuros y cansados, no miraban el arma, sino el horizonte. Era la mirada de un hombre que lo había visto todo: la gloria, la traición, la muerte y la desilusión. Fierro se acercó despacio, con un jarro de café humeante. «General», dijo en voz baja, «no ha probado bocado desde anoche». Villa levantó la vista, apenas sonriendo. «El hambre se me fue con la guerra, Fierro. Ahora solo me queda sed, pero no de agua. Sed de verdad». Fierro lo miró en silencio. Sabía que su jefe no hablaba del enemigo, sino del país que había intentado cambiar y que, pese a todo, seguía pudriéndose desde adentro. «¿Y qué haremos ahora, general?», preguntó el lugarteniente. Villa levantó la mirada hacia las montañas, donde el sol comenzaba a ascender. «Nos replegaremos al norte. Chihuahua es grande, y el desierto protege a los hombres libres. Pero esta vez, Fierro, no pelearemos con balas, pelearemos con memoria». Días después, el ejército villista se internó en la Sierra Madre. Los caminos eran duros, las noches frías, y el silencio pesado como el plomo. Sin embargo, los Dorados seguían a Villa sin dudar. No porque esperaran riquezas ni recompensas, sino porque creían en algo que ya no tenía nombre: la dignidad. En los pueblos por donde pasaban, la gente salía a recibirlos. Campesinos, mujeres, ancianos. Algunos ofrecían tortillas, otros flores, otros solo lágrimas. «¡Viva Villa!»,
gritaban los niños. Y él, sin detener su caballo, respondía con un gesto leve, como quien no busca aplausos, sino redención. Una anciana se le acercó una tarde, sosteniendo una vela encendida. «Usted mató a los traidores, mi general», le dijo con voz temblorosa. «¿Pero quién matará al dolor de este país?» Villa se detuvo, bajó del caballo y tomó la mano de la mujer. «El dolor no se mata, señora», se recuerda, «porque si lo olvidamos, vuelve con otro uniforme y otro nombre». La mujer lloró en silencio. Villa le devolvió la vela y siguió su camino. Esa noche acamparon junto al río florido. Las estrellas cubrían el cielo como brasas. El fuego crepitaba y los hombres contaban historias de sus caídos. Uno de ellos, un joven de apenas 20 años, preguntó con ingenuidad: «General, ¿cree que algún día habrá paz en México?» Villa guardó silencio unos segundos. Luego habló con la voz grave y pausada. «La paz no es un regalo, hijo. Es un precio. Y a veces se paga con sangre. Pero llegará el día en que el pueblo ya no necesite hombres como yo. Ese día el desierto dejará de rugir». Fierro lo miró con respeto. Sabía que el centauro estaba cansado, no del combate, sino de cargar con la esperanza de un pueblo entero. Al amanecer, mientras los hombres dormían, Villa se apartó del campamento y montó su caballo. El viento soplaba suave y el cielo se teñía de azul profundo. Cabalgó solo, sin rumbo aparente. Cada paso del caballo levantaba el polvo del camino, como si el desierto mismo quisiera borrar sus huellas. Al llegar a una colina, detuvo al animal y miró hacia abajo. Desde allí podía ver todo: los cerros infinitos, los valles, los pueblos que había defendido y destruido. «Tierra mía», murmuró, «tanto te sangramos y todavía respiras». El viento le respondió con un silbido largo, casi humano. Villa cerró los ojos y por un instante creyó escuchar las voces de sus viejos compañeros. Ramiro, el joven traidor; Barrera, el enemigo caído; y los miles de hombres que habían muerto por una causa que el tiempo ya comenzaba a olvidar. Una lágrima se deslizó por su mejilla curtida. «Tal vez todos fuimos traidores», susurró, «unos al gobierno, otros a la esperanza, pero yo solo le fui fiel a mi tierra». De pronto, un disparo resonó a lo lejos. El caballo se agitó y Villa giró de inmediato, instintivo como un lobo. Pero no vio a nadie, solo el eco del disparo que se perdía entre las montañas. Fierro llegó galopando, con el rostro desencajado. «General», intentaron emboscarnos otra vez. «Eran federales, pero huyeron al verlo». Villa sonrió. «Ni los muertos me dejan descansar». «¿Qué hacemos, general?» «Nada», respondió mirando al horizonte. «Si siguen viniendo, que vengan. Aquí los espero». Esa tarde, mientras el sol descendía, Villa reunió a sus hombres por última vez. «Compañeros», dijo con la voz serena, «si mañana caigo no quiero que lloren. Quiero que sigan viviendo, que siembren, que eduquen a sus hijos para que nunca más tengan que tomar un fusil». Los hombres lo miraban con los ojos húmedos. Nadie hablaba, solo el viento movía los harapes y el fuego crepitaba. Villa levantó la mano y señaló al horizonte. «Miren bien ese cielo. Allí está la libertad. No en los palacios ni en los discursos. En la tierra, en el sol, en el sudor del que trabaja. Allí empieza y termina México». Esa noche, el centauro del norte durmió por primera vez, sin soñar con balas. Al día siguiente partió solo, sin escolta, sin fanfarria. Nadie sabe a dónde fue. Algunos dijeron que murió en Parral, otros que cruzó el desierto y se perdió en las montañas. Pero los viejos del norte cuentan que, en las noches sin luna, aún se oye el galope de un caballo y una voz que grita entre el viento: «¡Viva México! ¡Viva el pueblo libre!». Y entonces el desierto entero parece despertar, porque Pancho Villa no murió con las balas ni con las traiciones. Sigue vivo en cada hombre que no se rinde, en cada campesino que defiende su tierra, en cada corazón que todavía se atreve a rugir contra la injusticia.